Buenos días, hermanos. Hoy día vamos a hacer un pequeño paréntesis de los compartires que hemos ido escuchando debido a lo que fue la información que fue entregada a ustedes aquí arriba unos minutos atrás respecto al retiro de jóvenes que viene el viernes y sábado. Hemos sido muy bendecidos por la palabra, por la forma en que la palabra ha sido entregada en estas semanas, de la forma de valorar la palabra, de retenerlo y de ir en más profundidad. Pero también, hermanos, hoy día queremos atender a algo puntual. Por situaciones prácticas vamos a compartir una palabra en otra línea. Y esto surge en el corazón ha surgido en el corazón de varios hermanos en este tiempo que están preparando para el retiro de jóvenes y también han estado compartiendo en este mismo local con los padres. Varios sábados ya llevan compartiendo la palabra, consejo entre el cuerpo respecto a los hijos. Es una carga que lleva tiempo, varios hermanos trayendo, orando, estando delante del Señor por causa de la necesidad práctica de nuestro diario andar, de socorrer a los jóvenes, de tenerles en nuestro corazón y también de criar a nuestros hijos conforme a la sabiduría del Señor y no conforme a la nuestra. Entonces, en medio de una reunión de planificación de estos hermanos que están preparando para este retiro, surgió una carga en el corazón de varios de ellos, que es de parte del Señor, creímos, respecto a que no se puede pedir a los jóvenes algo que no es una realidad en medio de los padres. Es necesario que haya una constancia en el Señor. Es necesario que nuestro andar, como hemos ido compartiendo también, sea concorde con lo que nosotros hablamos y predicamos. Entonces, en estos días, los ancianos han decidido también que sería apropiado compartir una palabra respecto a esta carga que llevan varios hermanos. Así que sea su situación, hermano, sea que es padre, sea que usted es un hijo, sea que es un abuelo, o sea que es soltero, nosotros vamos a entrar en la palabra respecto a lo que es el propósito de Dios con la familia, que es tan necesario para nosotros, sea nuestra situación, porque a nadie escapa de esto, porque aunque sea soltero hoy, y aunque ya ha llegado a una edad en que no piensa en casarse, usted también es parte de la iglesia y parte de esta familia. Y es necesario que usted también apoye a los padres y apoye a los hijos, tal como han entregado la carga la hermana Margot y el hermano Moisés aquí arriba para la oración a los chiquititos, a los pequeños, porque necesitamos estar delante del Señor con esta carga, porque si nace del corazón del Padre, entonces nosotros también tenemos que atender a esto. Yo lo que voy a compartir, hermanos, no es una palabra que yo he recibido directamente del Señor, sino voy a compartir una palabra que aparece en esta edición, que fue una serie de mensajes compartidos por el hermano Stephen Kong hace varios años atrás. Y veo una sabiduría en lo que él compartió, entonces veo que es conveniente para nosotros atender a esta palabra. El título de este libro es precisamente lo que dije delante: el propósito de Dios para la familia. Entonces vamos a abrir la escritura en Génesis capítulo 2, versículo 18.
Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Si volvemos al capítulo anterior de Génesis, versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es muy importante, hermanos, que atendemos a esta palabra, porque aquí está revelado algo que tiene trascendencia hasta Apocalipsis, que es dentro del deseo, dentro del corazón de Dios, es tener un hombre corporativo, que nosotros sabemos que es la iglesia. Pero inicia aquí en el varón, y aquí en el versículo 27 vemos un misterio de Dios, porque dice que creó el varón a la imagen de Dios, y dice varón y hembra los creó. Aún antes de que Eva existía, ya estaba en el corazón de Dios este hombre cooperativo que se iniciaría con Adán y Eva. Y no solo Adán y Eva, está pensado aquí varón y hembra. Algo más universal, algo más amplio de lo que se manifestaba en la vida de Adán y Eva. Y cuando la palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo, no está pensando solamente en el beneficio de Adán, que se sentía muy solo, que estaba triste, sino que deberíamos ver y tomar el peso de este versículo respecto al propósito eterno de Dios. Cuando Dios dice que algo es bueno, es porque es conforme a su voluntad. ¿No es cierto? Toda la creación, dijo Dios, era bueno. Pero aquí Dios dice otra palabra. Dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y es porque no es conforme al pensamiento de Dios, lo que nace de la voluntad de Dios. Entonces encontramos rápidamente que la familia forma algo íntegro en el corazón de Dios. Es algo que le complace, es algo bueno, no solo en su forma exterior, sino que en sí es algo que complace a Dios. Y es porque por medio de la familia esa voluntad va a ser realizada. Vemos ejemplos tal como Noé, que fue encerrado en el arca junto con toda su familia. Y vemos ahí la tipificación de la salvación de la familia. Dios no quiso que un hombre solo entrara a esa arca, sino que toda la familia. Fue encerrado dentro de Cristo, dentro de esa arca, para después realizar lo que se había perdido, redimir lo que se había perdido. ¿Se acuerdan que las familias israelitas que estaban en Egipto también les fue entregado un cordero por familia? Y en el caso que la familia fuera muy pequeña, también se podría agregar a los vecinos. Y aquí vemos la forma corporativa que Dios empieza su obra de redención, para redimir el hombre, para andar en su voluntad. Vemos ejemplos como en el Nuevo Testamento de Cornelio, que fue entregado a él una promesa preciosa para nosotros, todos los que esperamos ver la salvación de familiares todavía. Que la salvación no es solamente para el individuo, sino que en el corazón de Dios el deseo es salvar también toda la familia, tú y tu casa. Pero creo que el ejemplo más destacado, y que también el hermano Stephen Kong
presta bastante atención es en el personaje de Josué. Porque Josué representa muchas cosas en la obra de Dios. Representa la fuerza, representa el testimonio de Dios en medio de una congregación donde se ha perdido. ¿Se acuerdan de las espías que volvieron con mal reportaje acerca de la tierra prometida? Se encuentra en Josué un siervo dispuesto desde la juventud a servir en la obra de Dios. ¿Se acuerdan cómo cuando las escrituras empiezan a hablar de él? Era un joven al lado de Moisés y salían a la guerra contra Amalek. Y era necesario la fuerza de este joven para mantener el brazo de Moisés en alto. Entonces vemos en Josué un vencedor, un joven ya con el testimonio puesto en práctica, una vida de vencer, de vivir por el servicio, de vibrar por el servicio al Señor. Él también estaba presente cuando Moisés subió al monte, 40 días y 40 noches. La palabra no habla explícitamente, pero dice que le acompañó hasta ahí. Entonces Josué era un hombre, un joven que tenía testimonio tomó el peso acerca de lo que era la voluntad de Dios. Entonces muy atractivo este personaje para nosotros, porque muchas veces pensamos en una forma individualista. Pero hay algo tan importante que muestra el ejemplo de este varón. Porque si me acompañan en el libro de Josué, capítulo 24, un versículo muy conocido, pero tal vez no hemos mirado este versículo en el contexto de su vida muchas veces. Es el versículo 15. La última parte del versículo dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué ya era mayor de edad. Josué ya no era ese joven soltero dedicado al tiempo completo a la voluntad de Dios, sino también tenía familia, tenía casa. Y este joven, con este testimonio, con este peso delante de Dios, sigue con el mismo testimonio, sigue con el mismo deseo, aunque sea casado, aunque tenga hijos. Su voluntad no había cambiado, su razón por vivir no había cambiado. Entonces vemos en el personaje de Josué un principio muy importante para nosotros, que no es solamente para el soltero, no es solamente para el fuerte, sino Dios tiene un deseo respecto a la familia, respecto a algo corporativo. Dios desea que la casa sirve a Él. No solamente aquí estamos hablando de salvación, vemos eso tipificado en estos otros personajes que he mencionado, pero en Josué encontramos el servicio al Señor en la familia, pasando por todas las etapas naturales de nuestra vida, biológicos, pero llegando a un punto en que el pleno deseo de Dios, para la mayoría, también hay excepciones, sabemos por la Escritura, pero el propósito de Dios para la mayoría es llegar a un punto en que toda la familia sirven a Él, que viven para Él, porque la familia es la base de la iglesia. Nosotros hemos a veces saltado desde el individuo, desde lo que Dios está haciendo en nosotros como individuos a la iglesia. Pero en la práctica no se puede saltar la familia. Todo lo que Dios desea realizar en nosotros tiene que primero ser realidad en la familia, para que logre
también llegar a la iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Por la Escritura. Cuando dice que aquellos que van a servir, los que van a ser ancianos, ya tienen que tener su casa en orden. La palabra es muy clara. Y no deberíamos pensar que eso aplica solamente a los ancianos. Porque este es el orden de Dios. El orden de Dios no salta la familia. Más bien está muy presente en el corazón de Dios. La familia. De un hombre soltero, después con familia. Todos sirviendo al Señor. El hermano Stephen también da un ejemplo muy hermoso. Hay una familia, muchas veces no pensamos mucho en ellos como familia. Lázaro, Marta y María. No se menciona a sus padres, no sabemos sus edades. Pero ahí en Betania existía una familia muy preciosa para el Señor, en que hay muchas lecciones para nosotros. Está ahí el testimonio del Señor en Lázaro, una vez que Él es resucitado. Está también el servicio al Señor en Marta. El hermano destaca algo muy hermoso ahí. Dice, tenemos que cambiar nuestra visión de lo que es servicio. Porque cuando Lázaro es resucitado por el Señor, dice que hicieron una gran comida. Y seguramente Marta estaba ahí sirviendo otra vez, pero esta vez con su corazón puesto primeramente en las cosas del Señor. Y dice el hermano, es necesario que bajemos nuestra visión de lo que es servicio en la iglesia a un nivel de la familia. Porque muchas veces, los hermanos que sirven en la cocina, cuando hay un evento, decimos gracias al Señor por este servicio. Pero ¿cuántas veces hemos dicho a nuestra esposa o el esposo, quien sea que está cocinando, gracias por este servicio? Muchas veces no hemos visto las cosas así. Pero el servicio de Dios es en la casa y en la casa de Dios. El servicio es algo tan práctico, tan diario. Aquel que se atiende a su esposa, aquel que atiende a sus hijos, es un siervo de Dios. Entonces nosotros encontramos también en María el ejemplo de adoración. Cuando rompe el frasco de alabastro con el nardo que llenó el lugar. Y fue una adoración a los pies de nuestro Señor. Así tal como también fue atenta a la palabra del Señor en ese día. En Lucas capítulo 10, si no me equivoco. Vemos tantos ejemplos en estos tres personajes de cómo una familia puede servir al Señor en diferentes funciones. Pero sobre todo lo que se destaca de esa familia es que atendieron al Señor. Sabemos esa palabra respecto a Betania. Sabemos lo que significó para el Señor llegar cansado de Jerusalén, de todo el rechazo que recibió ahí, a un lugar donde fue acogido. Y aquí, hermanos, es donde la palabra nos llega fuertemente, sobre todo los que tenemos todavía hijos menores. Porque la adoración en la casa, tener una casa que sirve al Señor, donde los hijos también están desde una temprana edad llevados al Señor, es un desafío grande, sin duda. Pero eso queremos compartir hoy día. Y el hermano Stephen Cohn lo llama la tremenda responsabilidad de ser padres. Si nosotros ya entendemos lo que es el propósito de Dios para la familia, si nosotros abrimos nuestro corazón a esta palabra, hermanos, entonces necesitamos entrar en aspectos prácticos. Necesitamos entrar en lo que significa llevar a la familia un servicio, ser una familia que sirve en los propósitos de Dios.
hay muchos aspectos, por supuesto, que no vamos a tocar hoy. La palabra tiene mucho que decir respecto a la relación entre esposo y esposa, la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Pero hoy estamos concentrando, debido a lo que dije al principio, de que no se puede pedir algo a los jóvenes que no es ya realidad en medio de los padres. Vamos a mirar esto que lo llama la tremenda responsabilidad de ser padres. Acompáñame entonces al libro de Efesios, capítulo 6. Versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Si vamos adelante a Colosenses, capítulo 3, tiene una palabra parecida, pero un poco distinta. Versículo 21, en capítulo 3 de Colosenses. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermanos, es muy importante que nosotros tomamos la conciencia de que estos dos consejos en el Nuevo Testamento, los consejos más puntuales que existen en el Nuevo Testamento, están puestos en los dos libros, en las dos epístolas, que se considera como las epístolas más espirituales de toda la Biblia. Aquel que revela a Cristo como cabeza del universo y Cristo también como cabeza de la iglesia. La epístola de Colosenses y Efesios. Y no es de sorprender, hermanos, porque en cuanto a que uno va creciendo en espiritualidad, también el Señor demanda que nosotros vamos creciendo en la práctica. ¿No es así? Entonces, es muy importante que tomamos conciencia de que estos consejos aparecen en estos libros. Y no tomemos este asunto de ser padres como algo menor, como algo ya una tarea dada, por ejemplo, a las mamás que atienden a los hijos o a los padres que están encargados de las reuniones de jóvenes adolescentes. Esta es una tarea delante del Señor que toca a los padres primeramente. Es algo que debería ir en el seno de nuestra familia, ya siendo formado. Es muy importante, hermanos, a la luz de la palabra, comparte la mano Stephen, con reconocer que el ser humano es compuesto por tres aspectos: espíritu, alma y cuerpo. Y el peligro para nosotros como padres es atender mayormente al último, al cuerpo de nuestros hijos. Muchas veces nosotros desde pequeño nos preocupamos por el bienestar, la salud, la ropa que necesita el niño, y después cuando van creciendo que tengan todas las provisiones que necesitan para el colegio, para que tengan la ropa adecuada. Todas estas cosas que son naturales. Y las cosas naturales, según el orden de la Escritura, van primero. Pero hay siempre una necesidad de seguir con lo espiritual. Y ahí es donde entramos en el lado de alma y espíritu. Porque el alma, cuando Adán fue creado, fue un alma viviente.
y ese alma viviente llegó a formar un parte de su ser que se llama espíritu. Y los dos están muy ligados, muy juntos. Y muchas veces se confunde algo, ¿no es cierto?, que hemos visto esto en otras palabras, algo almático por espiritual. Muchas veces esa lucha que va dentro de nosotros en cuanto al yo, en cuanto al hombre natural dentro de nosotros, se puede pasar por ser algo espiritual cuando no lo es. Entonces es necesario que nosotros vamos atendiendo no solamente al cuerpo de los hijos, a las necesidades físicas, sino también almáticas y espirituales. Dice el hermano Stephen en este compartir, da un ejemplo. Dice, si usted le entrega $1,000,000, es una responsabilidad pequeña, porque son solo $1,000,000. Si le entrega la responsabilidad de un país, es una responsabilidad pequeña, es solo un país. Pero entregar en tus manos el espíritu, alma y cuerpo de una persona, de un ser viviente, esa es una tremenda responsabilidad. Dios ha entregado a todo padre la mayor responsabilidad que nosotros podemos tener en el terreno natural, en la tierra. Cuando somos solteros, cuando nos preocupamos por las cosas propias, caminamos como nos parece adecuado y hacemos las cosas que nos parecen correctas. Pero una vez que uno llega a ser padre, entonces ya tiene que ser responsable no solo por su propia vida, sino también por la vida de otro. Está totalmente en sus manos. Entonces, el hermano Stephen Cohn dice, esto es una responsabilidad no solamente para ahora, sino por la eternidad. Lo que nosotros sembramos hoy es para la eternidad. Lo que pasa con $1,000,000, lo que pasa con el país es por ahora. Pero nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor por el espíritu, alma y cuerpo de nuestros hijos, y esto tendrá consecuencias por la eternidad. Él dice que es el trabajo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida, más importante que nuestros trabajos seculares. Es más importante. Por supuesto, el hermano no pone esto por sobre de la obra del Señor, pero lo pone a par, porque es parte de la obra del Señor. Y si nosotros no podemos cambiar nuestra visión, si nosotros no podemos abrir nuestro corazón a esto, entonces podríamos cometer errores fácilmente. A poner esto por muy debajo, de ver el trabajo de criar hijos como un simple labor de la casa, y que el trabajo de afuera, el trabajo secular, es más importante. Eso sería un error, porque ninguna de esas cosas es para la eternidad, sino que a nosotros se nos da esto. Y en eso, hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad de estar delante del Señor. Nosotros tenemos una responsabilidad de doblar nuestras rodillas por nuestros hijos y por los hijos de otros. Porque aquel que piensa que puede, ya está errado. Si nosotros iniciamos nuestra vida de padres pensando que nosotros podemos, que nosotros somos suficientes. ¿Cuántas veces hemos dicho no somos suficientes para la obra de Dios? Pero no hemos pensado que no somos suficientes para criar hijos, a educarles,
a llevarles a la exhortación, la disciplina y la amonestación de parte del Señor, hemos equivocado entonces, hermanos. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Si no somos suficientes para la obra de Dios, significa que no somos suficientes para ser padres. Necesitamos tanto de la gracia del Señor. Es fundamental para la vida de la iglesia, hermanos. Porque si nuestras casas no están en orden, y si nosotros no tenemos una vida familiar donde Cristo es la cabeza, entonces ¿qué podemos esperar de la casa de Dios? Porque la iglesia es compuesto, su base es la familia. Y esto no es simplemente un orden natural, como hemos visto en Génesis. Es el orden de Dios, es el corazón de Dios para nosotros aquí en la tierra. Necesitamos una dependencia del Señor absoluta, total. Y muchas veces tenemos que llegar a fracasos para esto, para reconocer esto. Yo no puedo compartir esta palabra hoy como alguien que tiene algo solucionado. Cuando el hermano Stephen Kong comparte de la necesidad de un tiempo de adoración diario en la familia, cómo nos deja desnudos. Si ustedes piensan en todas esas historias de misioneros o de hombres de Dios y mujeres de Dios del pasado, ¿cuántos de ellos recibieron eso diariamente en su casa? Yo puedo pensar en muchos que he leído, que sé que lo querían o no, ahí estaban sus padres reunidos con un devocional diario y llevaron a sus hijos al Señor. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Esta palabra nos toca a todos, como dije delante. Para todos. Para los solteros, para los que han de ser padres todavía. Los que son hijos, también para reconocer la tremenda tarea que tienen sus padres. Nosotros no queremos ser culpables de un doble estándar como padres. Es algo que trae un peso. Cuando un hijo y mi hija me lo ha dicho, mi hija, si he discutido frente a ella en algún momento, a veces me ha venido y me ha retado y me deja en vergüenza. No podemos pedir algo a los jóvenes, lo que se va a compartir en el retiro, a ellos, si no primeramente llega a nosotros, si no toca a nosotros. La palabra nos lleva a no exasperar a nuestros hijos, a no ser demasiado severos con ellos, a no provocarles a ellos, a la ira. Es interesante esa palabra, provocar a la ira, porque también en Hebreos habla de cómo el pueblo de Israel provocó a Dios en el día de la tentación. Es terrible provocar a Dios, pero también la Escritura dice que es terrible provocar a nuestros hijos a la ira. Ser demasiado severo con ellos, demandarles algo que nosotros ni siquiera hemos alcanzado. Todo padre quiere algo mejor para su hijo de lo que tiene, pero las demandas pueden llegar a ser una carga demasiado pesada. Dice también en lo que leímos en Efesios respecto a dos asuntos distintos. Deberíamos ver que son distintos. Uno es la disciplina y otro es amonestación. Y el hermano diferencia la disciplina como las acciones que nosotros deberíamos instar en nuestros hijos, y la amonestación son las palabras de consejo. Y disciplina tampoco significa todo el tiempo una vara, sino que deberíamos criarlos en disciplina. ¿Cuánto faltamos disciplina en nuestro carácter? Es porque nuestros padres no instaron una disciplina en nosotros.
Significa no dejar a ellos sin ningún límite. Significa pedir a ellos, por ejemplo, que colaboran en ciertas cosas. Como los niños les encanta sentir útil. Y los jóvenes necesitan ser entregados una responsabilidad en la casa para que ellos también estén preparados para después ser adultos y después ser padres. Entonces, disciplina abarca muchas más cosas de lo que generalmente aplicamos en esta palabra. Amonestación, como las palabras nuestras tenemos que pesarles delante del Señor. Necesitamos ser llenos de la gracia del Señor para estas cosas. Porque cualquier persona que trata de hacer esta cosa en sí se equivoca. La amonestación. ¿Cuántas veces hemos visto? Yo he leído muchos libros que son a veces de cristianos, a veces ni siquiera de cristianos. Todos tienen una idea de cómo criar hijos. Pero si es sin el Señor, si las cosas, aunque sea un consejo bueno, como cosas prácticas como alabar a tus hijos por lo que hacen. Diles cuando hacen algo bien. No siempre les dicen algo malo. Eso es un consejo que puede ser del mundo, puede ser... Pero sirve. Sirve en cuanto a amonestación. De corregir, pero también de edificar a nuestros hijos. Pero si eso es simplemente basado en una teoría humana, entonces fracasará. Porque es el vaso del padre y la madre que va a fracasar. No importa que aprendamos métodos. No importa que aprendamos técnicas o consejos. Necesitamos la vida del Señor, el gobierno del Señor, la dulzura del Espíritu Santo expresado en nosotros para hacer esta tarea conforme a como el Señor tendría esto. Muchas veces en la palabra, si ustedes recorren la palabra, o la palabra padres, ocurre mayormente en el Antiguo Testamento yo hice una búsqueda, más de 500 veces aparece 4 o 5 expresiones. El Dios de vuestros padres, la herencia de vuestros padres, la iniquidad de vuestros padres. Y también la frase Dios juró a vuestros padres. Nos habla esto, hermanos, de la tremenda responsabilidad de transmitir, de comunicar lo que Dios ha sido para nosotros en la casa. Como dije delante, no es responsabilidad primeramente de las hermanas atender a los niños e instruirles en el camino del Señor. La palabra es muy clara. Es de nosotros. Y si nosotros queremos transmitir esto, el Dios de vuestros padres, nosotros siendo padres, hemos por la misericordia del Señor llegado a conocer a nuestro Dios. Entonces, queremos un día que nuestros hijos lleguen a decir no solamente el Dios de nuestros padres, sino mi Dios. Esta es la herencia que nosotros tenemos. La herencia de vuestros padres. ¿Qué herencia dejaremos a nuestros hijos? No hay nada mayor, como dije delante. No hay nada que dure por toda la eternidad, más allá de este testimonio precioso que hemos escuchado esta mañana, que por la gracia de Dios sigue vigente en la verdad y el testimonio del Padre revelado en nuestros corazones aquí y sostenido por el Espíritu Santo. Una realidad de que Jesucristo es el Señor en nuestras vidas. Nosotros deseamos que sea así en nosotros y también en nuestros hijos. Hay muchos consejos, hay muchas cosas, pero siento que la necesidad mayor y la carga del Señor para nosotros hoy
no son todos los consejos están viendo los padres los días sábados, donde reunimos para escuchar de experiencias del cuerpo. Lo que nosotros necesitamos no son tanto consejos, sino que necesitamos abrir nuestro corazón a la necesidad que tenemos delante del Señor, de su gracia para esto. Y abrir nuestros corazones a reconocer la tremenda importancia, el tremendo significado de la familia en la Escritura. Nosotros necesitamos hoy abrir nuestro corazón y empezar a doblar nuestras rodillas por nuestros hijos amados. Esta es una tarea que es más allá de nosotros, más allá de nuestros esfuerzos y más allá también de nuestros fracasos. Es algo que el Señor nos habla hoy para que tomamos el peso de esta palabra y que atendemos al Señor en esto. Necesitamos ser renovados en nuestra forma de pensar, hermanos. Entonces, yo les invito a que oremos al Señor y pedimos esto al Señor, que nosotros podemos recibir esta carga que está en el Padre. Nosotros necesitamos atender al espíritu, al alma y al cuerpo de los jóvenes y de los niños pequeños. Necesitamos la gracia del Señor y la alianza del Espíritu Santo y el consejo de la palabra para seguir, para avanzar. Amén, hermanos. Oremos al Señor. Tomamos un tiempo delante del Señor para pedir que Él nos revele esto y que seamos consecuentes con esto. Padre, nuestro Padre que está en los cielos, tú eres el modelo para nosotros. Nos hiciste en tu imagen, Padre, en la imagen del Dios Trino. Y tú has dejado esto con nosotros, que no es bueno que el hombre esté solo, porque en tu corazón hay pluralidad, hay un cuerpo, hay algo corporativo. Padre, en tu corazón está la familia, porque la familia es la base de la iglesia.
Y nosotros como iglesia somos la familia de Dios. Te damos gracias por esto, Señor. Te damos gracias por tu iglesia reunida hoy aquí, por todos los que miran por la cámara, por donde estén. Señor, tú eres el Señor de nosotros. Tú tienes el gobierno. Y nosotros no queremos andar conforme a un consejo humano, ni ver la familia como algo natural. Señor, necesitamos cambiar nuestra mente. Necesitamos ver que la familia es algo espiritual, Señor. Nosotros ciertamente no somos suficientes. Hemos fracasado muchas veces, Señor. Pero no podemos pedir mayor cosa de los jóvenes y hoy están reunidos en la iglesia si tú no empiezas con nosotros primero, Señor. Socórranos, Señor. Cambia nuestra forma de pensar si estamos cerrados. Socórranos en tu consejo, Señor, para atender a los niños, a los adolescentes conforme a tu consejo, conforme a tu verdad y conforme a tu espíritu. Señor, nosotros nos entregamos a ti. Reconocemos, Señor, que no hemos doblado nuestras rodillas. Reconocemos que muchas veces no hemos traído adoración delante de ti desde nuestra casa. Muchas veces tú no has encontrado un altar en nuestra casa, pero nosotros no queremos que eso siga así, Señor. Nosotros queremos agradarte. Queremos, Señor, que tú logres lo que tú quieres con la familia. El enemigo va a intentar todo para destruir primeramente la familia, porque sabe que de ahí la familia, la iglesia también, Señor, es atacado, es afectado. Por eso guardamos las familias hoy, en el nombre de Jesús. Todas las familias en la iglesia quedan cubiertas por tu sangre, Señor. Nosotros pedimos que tu gobierno absoluto empieza desde hoy, Señor, a gobernar sobre nuestras familias, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos tu socorro. Nosotros no dependemos de nosotros mismos. Reconocemos que nosotros no sabemos ser padres, sino que necesitamos tu guianza, Señor. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, para todos, para toda tu iglesia. Señor, abre nuestros corazones celestes. Háblanos, Señor, en lo profundo de nuestro corazón en estos días, Señor. Usa cualquier método que necesitas para lograr el propósito que tú tienes con nuestras familias. En el nombre. Gracias al Señor por su palabra. Dios ha hablado. Nosotros tengamos, por medio del Espíritu Santo, hermano, oídos afinados para atender el consejo de Dios. Nos socorre, hermano. Esto es tremendo. El Señor quiere que pongamos nuestros ojos en las cosas principales. El Señor vuelva al corazón, todos nuestros corazones, a los principios fundamentales, que es la base del matrimonio. Volver el corazón a las esposas, esposos, hijos. El Señor socorra profundamente a todos. Aquí hay visitas, hermanos que nos oyen de diferentes contextos, de diferentes partes del mundo. El Señor quiere trabajar en su casa. Así que, hermano, el Espíritu Santo, hermano, tome control de nuestras vidas. Seamos fieles y obedientes. Es Dios hablando. Dios nos socorra a todos. Desde ahora adelante somos responsables, nuevamente, de lo que hoy día hemos oído. Somos nosotros los responsables de nuestros hijos. Dios nos socorra, hermano. Profundamente, atendiendo el consejo de Dios. A todos. Dios nos socorra.
sigamos profundizando en esto, hermano. Podemos añadir más, hermano, a la voz del Espíritu. Así que quedémonos con esto, hermano. Este sabor dulce que Dios nos habla con ternura y a tiempo. Aún hay tiempo de enderezar nuestro camino. Jesucristo es el Señor. Amén. Bendecimos a nuestro hermano Andrés. Guarde su hogar. El servicio que ve también en la casa. Sus hijos.